Muy buenas tardes, que el Señor bendiga grandemente al pueblo del Señor, como el Señor bendiga grandemente también a todos los que van a escuchar o van a ver este video. Le doy gracias al Señor, la honra y la gloria son para Él, por el privilegio que me da de poder compartir su palabra, y el crédito número 1 va para el Señor Espíritu Santo, el escritor número 1, y también le quiero dar el crédito al hermano Matthew Henry, que es un escritor tremendo para desmenuzar la palabra del Señor. Yo no lo podía hacer sin la ayuda de ellos, así que yo quiero compartirle una palabra en esta tarde que el Señor ha puesto en mi espíritu. Para mí lo importante es de que usted reciba esta palabra, que alimente su vida y que usted pueda recibir una palabra de aliento, de esperanza. Y quiero leerle primeramente en Jeremías capítulo 32. Le voy a estar dando lectura del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí, diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y la costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Sabe que yo le puse por título: así dice el Señor, aún se comprarán heredades? Aunque la ruina y destrucción de Judá y de Jerusalén a mano de los caldeos no vinieron de una sola vez, sino gradualmente, al no haber un arrepentimiento de parte de ellos, el castigo llegó en el año 11 de Sedequías, y lo que aquí se está relatando ocurrió en el año 10. Le quiero leer
en la Nueva Versión Internacional los versículos del 26 en adelante para tener mejor idea de lo que Jeremías había profetizado. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso así dice el Señor. Yo voy a entregar esta ciudad en mano de los babilonios y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará. Y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego, así como a las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal, y para provocarme a ira se derramaban libaciones a otros dioses. Porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no han hecho sino lo malo delante de mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con la obra de sus manos, afirma el Señor. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia. Por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos no me miraron de frente, sino me dieron la espalda, y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre y así la profanaban. También construían altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc, cosa detestable que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. También tenía que asegurarles que aunque la destrucción sería total, no sería definitiva. Se lo voy a leer. Está también aquí en el capítulo 32 de Jeremías, en los versículos del 36 al 44. Y dice así, en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de esta ciudad, que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia, por la espada, el hambre y la pestilencia. Voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Lo que aquí estamos viendo es el cumplimiento de lo que Jeremías había profetizado. Por profetizar que tanto la ciudad como el rey Sedequías serían entregados en las manos del rey de Babilonia. Me gusta lo que comenta el comentarista en la Biblia Reina Valera, y dice así: el rey Sedequías había puesto en prisión a Jeremías por aconsejar de manera constante la rendición al ejército de Babilonia. O sea que él siempre les estaba diciendo que se tenían que rendir. En cuanto al rey, consideraba que la predicación del profeta tenía un efecto desmoralizador sobre el pueblo, su voluntad de resistir. Pero Jeremías sabía que lo que él proclamaba era palabra de Dios. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces uno comparte cierta palabra y dice, no, pero es que eso está muy igual, ¿verdad? Como lo consideraba ahí, ¿verdad? Que el rey, que le parecía muy desmoralizador. Pero cuando el Señor da la palabra, así como Él la da, uno la tiene que compartir. Tan lejos estaba el rey de humillarse delante de Jeremías. ¿Sabe que le voy a leer aquí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, el 12? Pero le voy a leer del 11, el versículo 11, ¿verdad? Para entenderlo mejor. Y dice así la palabra del Señor. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar,
y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Se endureció contra él, aun cuando anteriormente le había reconocido implícitamente como profeta, al rogarle que consultase a Jehová por él y por el pueblo. Mire lo que dice aquí en el 21:2. Aquí en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, se lo voy a leer en el 1 también para entender el 2 mejor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Fíjese, en el versículo 3, ahora le pelea por profetizar, cuando él mismo lo había reconocido como profeta. Ahora le está peleando, y luego le había pedido oración también. Ahora le pelea por profetizar y lo pone en prisión, tal vez para impedirle que no vuelva a profetizar. Ahora Jerusalén ya estaba sitiada por el rey de Babilonia. También lo quiero llevar ahí mismo a Jeremías 37, el versículo 17. Siguió insistiendo en que él quería una palabra, pues que no fuera, según él, que no fuera desmoralizadora. Pero mire, en el 17 dice: el rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio, y ahí le preguntó en secreto. Fíjese, dice en secreto: ¿has recibido alguna palabra del Señor? Sí, respondió Jeremías: su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. El rey envió a que le trajesen a su presencia para consultar secretamente con él como embajador que era de Jehová. Pues le dijo: ¿hay palabra de Jehová? ¿Hay alguna palabra de consuelo? ¿Puedes darnos alguna esperanza de que los caldeos volverán a retirarse? Matthew Henry dice: no solo el bienestar, sino también la vida de Jeremías están en manos de Sedequías, y el rey le hace una petición que el profeta podría explotar a su favor. Sin embargo, en lugar de aprovechar esta ocasión para granjearse el favor del rey, le dice sin titubeos que sí había palabra de Jehová, pero que esta palabra no le iba a dar ninguna consuelo ni a él ni al pueblo. En manos del rey de Babilonia serás entregado, le dice Jeremías. Si Jeremías hubiese consultado con sangre y carne, le habría dado al rey una respuesta agradable o de elogio, al menos de momento, y habría guardado lo peor del mensaje para más tarde. Pero Jeremías era de los que han obtenido misericordia del Señor para ser fieles, y de ninguna manera iba a ser desleal a Dios y al propio rey al callarse la verdad para obtener favor de los hombres. El profeta no comprometería la verdad, ni siquiera en circunstancias tan extremas. Igualmente tiene que ser hoy en día. No podemos comprometer la verdad del Señor. Sedequías sabía que Jeremías era profeta de Jehová, ¿por qué no obedecía la palabra del Señor?
Y fíjese que en el versículo 6 dice, y estando preso, compró de un pariente próximo un terreno cerca de Anatot, como lo leímos en el pasaje, ¿verdad? Su pariente vino y le dice, cómprame mi heredad, algo que ya el Señor le había dicho. Era algo bien extraño que tuviese que comprar un terreno o una heredad cuando sabía que todo el país iba a ser desolado en poco tiempo. Iban a caer en manos de los caldeos. Pero esta era la voluntad de Dios, que la comprara, y obedeció, aunque pareciera que desperdiciaba el dinero. Vino su pariente a ofrecérsela, ¿ok? Él no fue a buscarla. Él vino a ofrecérsela porque a él le pertenecía el derecho para redimir la heredad. Si se rehusaba a comprarla, no iba a cumplir con el papel que él representaba, pues la heredad estaba en una ciudad residencial sacerdotal, y si no la aceptaba, había peligro que en ese tiempo de dificultad fuera vendida a otra persona extraña de diferente tribu, lo cual era contra la ley. Al venir Hanameel a verlo a la prisión, Jeremías se dio cuenta que era lo que Dios le había predicho. Ya el Señor ya le había hablado a él, que era palabra de Dios. Esto significaba que Dios quería que él comprara la heredad. Compró la heredad, le pagó lo que era justo, obró con prudencia, escribió delante de testigos los documentos de la compra, le pagó 17 siclos de plata. No nos va a extrañar la cantidad que pagó si no tenemos en cuenta que el dinero estaba escaso por las circunstancias y el tiempo que estaban viviendo. Los terrenos habían perdido su valor. El designio divino de esta compra y venta era dar a entender que aunque Jerusalén estaba sitiada por los caldeos y todo el país iba a ser destruido, llegarían días en que se comprarían casas, terrenos y viñas en aquella tierra. Refiere Lucio Floro como un gran ejemplo de la bravura de los ciudadanos romanos, que en tiempo de la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal estaba poniendo sitio a Roma y a punto de hacerse dueño de la urbe, fue puesto a la venta por entonces un campo que caía donde se hallaba ya parte del ejército enemigo, y fue comprado de inmediato por la firme creencia de que el valor romano levantaría el asedio. Y no tenemos nosotros mucho mayor motivo para aventurarlo todo sobre la palabra de Dios. Quiero leérselo otra vez porque esto está tremendo. Y no tenemos nosotros mucho mayor motivo para aventurarlo todo sobre la palabra de Dios. Cuando Dios le da una palabra a uno, hermano, esa palabra se cumple. Se cumple, no importa, yo sé que estamos viviendo tiempos decisivos, críticos, pero cuando el Señor nos da una palabra, esa palabra tiene su cumplimiento. Y yo creo que este es un tiempo que viene para el pueblo del Señor, donde el Señor va a obrar de una manera sobrenatural. Hay bendiciones todavía para el pueblo del Señor. Mire, en el segundo libro de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. De una manera similar, a veces las situaciones de los creyentes de hoy pudieran parecer sin esperanzas, pero si somos hijos de Dios, tenemos la promesa y la esperanza de un futuro mejor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien.
según los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que yo le animo en esta tarde, hermano, hermana, de que cobre ánimo, siga confiando en el Señor. Y si no le ha dado otra palabra, cualquier rato el Señor se la dará. Confiemos en el Señor. Y también a los amigos, a las amigas, yo les animo en el nombre del Señor a que pongan su esperanza en Jehová nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios arriba en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Espero de que esta palabra levante su ánimo y le traiga esperanza. Que el Señor lo bendiga. Hasta luego.